Amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme como cada semana lo hacen. De verdad, para mí es un placer estar con ustedes, a poder compartir estas clases, estas enseñanzas a través de las escrituras, a través de este canal. El objetivo, como saben, no solamente es brindar información, sino también poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar, obviamente, lo aprendido a los demás, puedan disfrutar. Aquí tratamos de conversar, aprender un poco acerca de las escrituras para nuestro beneficio. Ese es el objetivo. El objetivo de las escrituras es eso, conocer un poco más a Dios, conocer un poco más a Cristo, sus escrituras y qué es lo que quiere que yo aprenda, qué es lo que qué es lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo, cómo está mi relación con Dios. Ese es el objetivo. Así que esperamos que se pueda lograr siempre, esperamos que las escrituras no sean solamente pues de información o de poder conocer, porque ese no es el objetivo de poder llegar y decir, yo conozco la Biblia, en este caso el Antiguo Testamento, sí, lo conozco de memoria. Eso no es el objetivo. Si deseas ese objetivo, pues cámbiate de canal, mi amigo, porque yo no trato de que las personas puedan conocer de memoria las escrituras, sino aprender de tal manera que me pueda ayudar en la vida. Ese es el objetivo. Como sabes, estamos estudiando lo que es el Antiguo Testamento. Ya vamos a terminar el mes de abril, del 20 al 26 de abril. Estamos en el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También repito una vez más que estas son clases extras, tas como dice ahí el manual o en la página, perdón, que he puesto donde dice clase extra. ¿Por qué extra? Porque esta clase ya lo he dado hace unos 4 años atrás y lo que se desea es poder conocer un poquito más de repente de otra manera. Si tú deseas conocer un poco más al detalle la clase, pues te invito a que regreses a la clase anterior hace 4 años, que lo encuentras en la parte inferior, la dirección, puedes hacer clic y te traslada automáticamente a la clase de hace 4 años. Esta clase es extra, ¿por qué? Porque está en un resumen, trato de ver algunos versículos puntuales, rápidos, de tal manera que tú puedas tener un mapa mental. ¿Por qué? Porque al final pongo una visión total de la clase, de tal manera que tú puedas llegar a tu clase, o si lo das la clase, si eres el alumno, si eres el maestro de la clase, puedas tener una idea rápida y puedas enfocarte en varios puntos. De esa manera, ese es el objetivo de esta clase. Así que si tú deseas un poco más al detalle, irse a 4 años. Y si tú deseas un poco más rápido, te invito a que puedas ver este canal, esta clase. Para eso está dado. Y de tal manera que poco a poco puedas regresar a las clases de hace 4 años, de tal manera que te puedan ayudar también. Asimismo, también, como sabes, las nuevas noticias de la iglesia es que las clases ya durarán. Ahora serán todos los domingos y las clases de la escuela dominical serán de 25 minutos. Por lo tanto, yo creo que te va a ayudar más que todo, más que suficiente estas clases. ¿Por qué? Porque le hemos tratado de hacer siempre resumidas, breves, rápidas, de tal manera que sea una clase más fluida. Ahora, si yo trato de hacerlo así, imagínate, te va a quedar mucho más tiempo porque yo más o menos me demoro unos 40, unos 60 minutos la clase, estas clases que estoy dando. Por lo tanto, tú tienes que seguir reduciéndolas para poder llegar a 25 minutos, que es lo que debe demorar una clase de la escuela dominical de la iglesia, que se va a implementar creo que a partir de agosto o de septiembre. Así que a prepararse. Ya, bueno, nosotros lo estamos haciendo desde el comienzo de año y te invito a que lo sigas haciendo y tomes práctica porque ahora las clases durarán mucho menos, pero serán todos los domingos, de tal manera que habrá una continuidad en las clases. Como saben, estamos en el Éxodo capítulo 19, capítulo 20, el día de hoy veremos el 24, el 31 y el 34. Así que algunos capítulos salteados, ¿por qué? Porque la información es muy amplia, es mucho ya. El Antiguo Testamento es inmenso para estudiarlo en un año todo, capítulo por capítulo. Sin embargo, la iglesia pues trata de coger algunos capítulos más importantes, más trascendentales que no se repitan. Y obviamente yo de esos capítulos trato de coger todavía los versículos más importantes o que nos puedan ayudar. Así que te invito a que me puedas acompañar. El título de la clase, como saben, es Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Tremendo título, ¿ah? Tremendo título. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Hermoso título que pone el manual. Y obviamente pues lo vemos a Moisés ahí con las tablas. Eso es lo que veremos el día de hoy. Yo una vez más también te invito para que puedas
leer la clase antes, de tal manera que puedas venir más preparado, porque voy a hablar algunos temas rápidos y voy a decir, hermano, ¿y usted dónde está? Hermano, no entiendo. No, no lo vas a entender si no has leído las escrituras, si no las recuerdas, porque yo voy a avanzar rápido. Entonces, de tal manera que yo te invito siempre a los que me siguen este canal, es de que puedan leer sus escrituras antes, siempre, ojo, y nunca la iglesia recomienda reemplazar la lectura de las escrituras. ¿Qué quiere decir? Que mi clase no sirve de nada, y así lo digo categóricamente, claramente, perdón, y clarito lo digo, que mi clase no sirve de nada si una persona, si un miembro de la iglesia, pues no lee sus escrituras. Es lo mejor que puede haber es leer las escrituras. Ya luego están los manuales, luego están nuestras clases a través de YouTube, a través de las otras redes sociales. Así que invitado estás a poder leerlo. Asimismo, brevemente también una vez más comento que en la parte inferior estoy dejando la página de que estamos en las demás redes. Como saben, tenemos varias redes que son TikTok, y todas las redes que son TikTok, Instagram y Facebook, todas se llaman El Poder de la Enseñanza. Te invito a que puedas seguirlas. No están las clases en todas, sin embargo tenemos versículos que analizamos, tenemos historias de personas que puedan ayudarte en tu vida, tenemos versículos, tenemos consejos, hay muchas partes. Diariamente tú puedes recibir en tu teléfono y verlas, esos mensajes que estamos dando, que de verdad que son espectaculares. Las visitas que yo tengo, aparte de ello, que son las visitas y los comentarios que tengo por la parte interna de todas las redes, de verdad que son fabulosas y yo me siento muy contento, agradecido que muchos de ustedes también ya me siguen a través de las otras plataformas y me lo han hecho saber, y muchas gracias por ello. Así que mil gracias por ello. ¿Por qué? Porque veo que les gusta, ¿verdad? Y son puntos que les va a ayudar a ustedes en sus vidas. Y es gratis. Lo más importante es gratis. Aquí no se cobra, no hacen nada. Simplemente puedes dejarle la manito hacia arriba, lo que es aquí en YouTube, el corazoncito, lo que es en TikTok. Y también le puedes dar en Instagram, le puedes dar el corazoncito, le puedes dar que te gusta, puedes hacer comentarios también si gustas. Estás invitado para que puedas disfrutar y tu parte espiritual pueda disfrutarlo. Así que hay de varias maneras. En TikTok hay muchas, y en Instagram y también en Facebook están en varias alternativas, ¿no? Varias alternativas. Versículos, ahorita ya empezaremos con los versículos de la conferencia, de esta conferencia que nos ha dejado. Cogeremos los mensajes, los mejores frases que han dejado, y pondremos una versión pues breve de unos 30-40 segundos que te puede ayudar y te puede hacer recordar. Luego damos consejos, consejos espirituales que te pueden ayudar, historias de personas que tú de repente nunca has conocido, nunca te has imaginado, y el mundo, son historias del mundo entero, de tal manera que tú puedas saber y decir, mira, qué interesante, no lo sabía y wow. Yo nomás no soy bueno, hay buenos en millones de personas. Asimismo, también conocerás personas malas, porque no contamos historias, contamos sucesos para aprender. Personas que han cometido a través de su inteligencia, de repente a través de su sabiduría o sus habilidades, fraudes, crímenes, de tal manera que uno puede sacar enseñanzas de eso, porque la idea no es el morbo, saber, ay, qué pasó y juzgarlo, simplemente es aprender, no cometer errores para poder aprender. ¿Ok? Así que están invitados cordialmente, y muchas gracias a sus comentarios también que nos dejan en esta plataforma que es YouTube. A todos los que nos dejan, muchas gracias por ello. Siempre los leo, siempre les pongo yo ahí, les repito que les pongo el corazoncito que obviamente les he leído. Gracias por ello, de diferentes lugares de Estados Unidos, de Centroamérica y de Sudamérica, así como de Europa también, que nos comentan. Así que vamos a empezar la clase. Ahora sí me he extendido un poquito, pero creo que vale la pena porque hay gente que se une nuevamente y obviamente pues no tiene el conocimiento de cómo son las clases. Hermanos y hermanas, amigos que nos siguen a través de esta clase, veremos que esta clase, esta lección que tenemos el día de hoy, y una vez más te invito a que lo puedas leer antes, estúdialo para que puedas entenderlo más esta clase, si no te vas a perder. ¿Por qué? Porque yo trato de hacer un análisis rápido. Hoy vamos a entrar a uno de los momentos más impresionantes, más solemnes y más profundos de todo el libro de Éxodo. Vamos a subir, por así decirlo, al monte Sinaí. Hay que recordar que el pueblo de Israel está en la península del Sinaí, es un desierto inmenso,
inmenso. Si te vas a la geografía, si te vas al mapa, lo vas a ver, es inmenso el monte. Ellos se encuentran allí en la península, obviamente en todo ese desierto hay un monte y se llama Sinaí. Moisés, vamos a subir con él, por así decirlo, al monte Sinaí. Y ahí no solamente vamos a ver truenos, relámpagos, fuego, nube, mandamientos y tablas de piedra, sino que vamos a ver algo todavía más grande. Vamos a ver el corazón de Dios tratando de formar el corazón de su pueblo. Esa es la enseñanza. Dios tratando de formar a su pueblo. La pregunta es, ¿podrá hacerlo o no? Ese es el tema de la clase. Dios tratando de formar a su pueblo que ha sacado de Egipto. Porque a veces, mi amigo, cuando pensamos en estos capítulos, pensamos solamente en los 10 mandamientos. Pensamos en la ley mosaica, pensamos en reglas, pensamos en el becerro de oro, pensamos en Moisés subiendo y bajando del monte. Y sí, todo eso está aquí, pero hay algo todavía más profundo. En estos capítulos, Dios no está simplemente entregando normas. Dios está intentando formar un pueblo santo. Dios está intentando acercar a un pueblo recién liberado a su presencia. Dios está enseñando, Jehová está enseñando que no basta con salir de Egipto físicamente. También hay que sacar Egipto del corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo extrañaba Egipto. Es interesante cómo es el ser humano. A pesar que era esclavo, empieza a compararlo. Empieza a extrañar su esclavitud. ¿Y por qué? Porque no es un día de esclavitud, mi amigo. No son 2 días, no son 3 días, una semana, un mes, un año. No, son años de esclavitud. Personas que han tenido 50, 60 años, 70 años, o 40 años, o 30 años, son 30 años de qué? De esclavitud. 40 de qué? De esclavitud. 50 de qué? De esclavitud. Prácticamente toda una vida de esclavitud. ¿Qué es lo que conoces? La esclavitud. No conozco otra cosa. No conozco la libertad, no sé cómo vivir en la libertad. Eso es algo interesante que una persona lo va a valorar el día que tenga la libertad. Mucha gente, incluso acá en Estados Unidos, que se respira libertad, la gente no conoce la esclavitud o no sabe, obviamente porque han vivido en libertad, pero no conocen el valor de la libertad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo han vivido. No saben lo que es la libertad. Cuando una persona no ha vivido en libertad y viene a Estados Unidos, que es un país libre, vas a respirar libertad. Ese es el tema. La libertad, ojo, estoy hablando de libertad, no libertinaje, que es el exceso. Entonces, en un país donde siempre se ha respetado o se ha vivido la libertad, no digo que solamente sea Estados Unidos, hay muchos países en el mundo, obviamente no tanto, pero sí muchos países donde se ha respirado la libertad, tengamos que valorar esa libertad. El pueblo de Israel ha vivido esclavo y ahora está viviendo, aprendiendo a vivir en libertad. Eso sinceramente sigue siendo una lección muy actual el día de hoy, porque hay personas que ya han visto milagros de Dios en su vida, hay personas que ya han sido rescatadas de momentos muy duros, hay personas que ya han sido sostenidas por la mano del Señor una y otra vez, pero aún así todavía necesitan aprender a vivir como parte o como pueblo del convenio. Todavía necesitan aprender a obedecer, todavía necesitan aprender a confiar, todavía necesitan aprender a esperar, todavía necesitan aprender a arrepentirse, necesitan aprender a permanecer cerca de la presencia de Dios. La idea que Dios tiene del pueblo de Israel es sacarlo del pueblo de Egipto, sacar su corazón de Egipto. ¿Por qué? Una cosa es obedecer al látigo, otra cosa es obedecer porque tú quieres obedecer. Eso es lo que va a enseñar Dios, Jehová, a su pueblo de Israel. ¿Lo logrará? Veremos. Eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Así que yo quiero invitarte a escuchar esta clase no solo como una historia antigua, no solo como una lección del Antiguo Testamento, sino como una palabra viva para tu corazón, mi amigo. Porque quizás hoy el Señor también te está llamando a subir a tu propio Sinaí. Quizás hoy el Señor también te está llamando a prepararte, a ordenar tu corazón, a dejar tus ídolos, a renovar tus convenios y a volver a su presencia. Y si hay una frase que resume toda esta lección, es esta. Dios no solo quiere sacarnos de Egipto, sino quiere formar en nosotros un corazón capaz de vivir en su presencia.
Eso es lo hermoso que Dios quiere para su pueblo. Esa va a ser la idea central de toda nuestra clase. Y vamos a recorrerla en varios puntos. Vamos a hablar de la preparación para la presencia de Dios, vamos a hablar de los mandamientos, vamos a hablar del pacto sagrado, vamos a hablar del becerro de oro y vamos a hablar de la misericordia de Dios, que es una de las partes más conmovedoras de toda esta historia. Así que empecemos, pues empecemos a disfrutar las escrituras. Una vez más, espero que ya lo hayas leído para que puedas entenderlas mucho más. Así que cuando llegamos a Egipto, perdón, cuando llegamos al Sinaí, ya estamos ahorita en esta clase, en Éxodo capítulo 19. Israel ya no está en Egipto, ya ha visto el mar abrirse, ya ha visto al Señor proveer, ya ha visto milagros, ya ha sido librado del enemigo, pero ahora viene una etapa diferente. Ahora Dios no solamente los va a rescatar, ahora Dios los va a formar. Y eso cambia completamente el tono de la historia, porque una cosa es que Dios te saque del peligro y otra cosa es que Dios te convierta en alguien diferente. En Éxodo 19, el Señor le dice a Moisés que le hable al pueblo. Les dice, en esencia, ustedes han visto lo que yo hice en Egipto y cómo los traje a mí. Qué expresión tan hermosa. No dice solamente los saqué de Egipto, dice los traje a mí. El versículo 4 lo dice. Para mí es un versículo bello, precioso. Los traje a mí, dice Jehová. Porque la redención, mi amigo de Dios, no es solamente sacarnos de algo malo. La redención de Dios también es acercarnos a Él. No es solamente liberación, es relación. No es solamente escape, es comunión, no es solamente protección, es pertenencia. Tú me perteneces. Y luego el Señor les dice que si oyen su voz y guardan su convenio, serán su especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Qué increíble realmente. Antes de hablar de la santidad, Dios habla del valor que ellos tienen para Él. Antes de hablar de obediencia, Dios habla de identidad. Antes de hablar de mandatos o mandamientos, Dios habla de pertenencia según los versículos 5 y 6. Y eso es muy importante porque a veces las personas ven la vida espiritual como una colección de exigencias. Es decir, soy miembro de la iglesia, pero ¿a cambio de qué? Pero aquí vemos que todo empieza con una verdad de amor. Dios llama tesoro a su pueblo en el versículo 5. Eso toca el corazón, mi amigo. Tesoro le llama el pueblo. Porque la santidad no nace solo del deber, la santidad también nace del amor. Dios quiere que su pueblo se consagre. Sí, pero no porque quisiera aplastarlo o porque quiera aplastarlo, no porque quiera endurecerlo sin propósito, sino porque quiere acercarlo, porque quiere morar con él, porque quiere que ese pueblo pueda vivir algo sagrado. Y entonces Dios da instrucciones muy específicas, que se santifiquen, que laven sus vestidos, que se preparen, porque al tercer día Jehová descenderá sobre el monte Sinaí, delante de todo el pueblo, dice el versículo 11. ¿Tú te imaginas? Dios vendrá delante de todos. Es una cosa, pero si lo dijese ahora, imagínate. Y eso pasará, dicen las escrituras. Ahora, esto nos enseña algo muy poderoso. La presencia de Dios merece preparación. Y una forma de prepararse es la Santa Cena, el templo. Vivimos en un mundo donde todo es rápido, todo es inmediato, todo es superficial, todo es sin pausa, todo es sin reverencia, todo es sin profundidad. Pero el Señor muestra aquí que hay encuentros sagrados que no se improvisan. Esos encuentros no, hermano, no, mi amigo, no se improvisan. Y debemos saber que no llegas a una experiencia sagrada sin preparar el espíritu. Y esto muchos creen que no es así. Te lo repito, no se llega a una experiencia sagrada si no preparamos el espíritu. No llegamos a una vida espiritual profunda simplemente porque sí. No, pues no se va a llegar así. No llegas a escuchar la voz de Dios en medio de un corazón desordenado, distraído, corriendo, estresado y endurecido. Es por eso que el Señor le dice en el Nuevo Testamento, Jesús le dice, Marta, Marta,
afanada estás. Muy, muy sabio el Señor en decirle, hey Marta, tranquila, no te compliques la vida por la comida. Estoy hablando yo, que doy palabras de vida eterna, ven para acá. Oh, pero Marta, ven, vente, vente, vente. Por eso le dice el Señor en su lenguaje muy importante, muy sabio, afanada estás. ¿Por qué? Porque paramos muchas veces nosotros corriendo, estresados, endurecidos, desordenados, todo. Y obviamente así, tener el espíritu es complicado. Aquí el Señor enseña que hay que prepararse. Y esa preparación, claro, en ese momento tenía elementos externos: lavar vestidos, guardar distancia, reverenciar el monte. Pero detrás de todo eso había una enseñanza mucho más profunda. El corazón de las personas también tenían que prepararse. Y yo creo que esa parte nos habla mucho el día de hoy, porque nosotros también necesitamos prepararnos para la presencia de Dios. ¿O solamente vamos a dejar que el pueblo de Israel se prepare? Está bien que ellos sean el pueblo elegido. ¿Y yo no soy el elegido? Yo que vivo en Sudamérica, yo que vivo en Centroamérica, yo que vivo en Norteamérica, yo que vivo en Europa, que no soy israelita, ¿no soy elegido? No, mi amigo, tengo que prepararme. Tengo que prepararme junto con todos. Nos tenemos que preparar para la presencia de Dios. Nos preparamos para participar de la Santa Cena cada domingo, por ejemplo. Nos preparamos para ir al templo con la recomendación. Nos preparamos para enseñar una clase, para orar de verdad, para estudiar las escrituras con el Espíritu. Es por eso que te digo que lo leas antes. Nos preparamos para un llamamiento, aunque la preparación viene después o viene leyendo manuales. Así nos dicen, ¿verdad? Nos preparamos para recibir revelación. Pero tristemente, muchas veces queremos la presencia de Dios sin preparación. Y no es así. Queremos paz, pero no tenemos quietud. Queremos dirección, pero no damos la consagración. Queremos respuestas, pero no hay silencio reverente cuando oramos. Queremos sentir al Señor, pero no queremos ordenar nuestro interior. Y el Sinaí nos recuerda que el Dios que ama a su pueblo también llama a su pueblo a prepararse. Yo diría así esta verdad: si yo quiero más presencia de Dios en mi vida, necesito darle más preparación a mi alma, a mi espíritu. Toma nota, te lo voy a repetir. Si yo quiero más presencia de Dios en mi vida, necesito darle más preparación a mi alma, a mi espíritu. Si no preparo mi espíritu, no voy a tener la presencia de Dios en mi vida. Simple, fácil. Varias veces les he dicho, ora solo, ora solas, en tu habitación, en el baño, donde sea, pero ora solas, que nadie te moleste. Ay, mamá, estoy cansado, estoy cansada, ya me quiero ir a dormir. Anda, anda, duerme, déjame a mí orar, porque tengo que hablar con mi Dios. Vamos al templo, sí, vamos en caravana. Ok. Sí, pero no quiero que me alejen, no quiero que me estén diciendo, hermano, ya vamos, ya nos regresa la movilidad. El carro que me trajeron, que me dieron ride, que me trajeron, que me dieron, que me llevaron y me trajeron. Anda solo, preferible, porque comunícate con Dios, prepárate, no te distraigas. ¿Qué diferente sería nuestra vida espiritual si nos preparáramos más? Si antes de orar nos tomáramos tiempo y tranquilizáramos nuestro corazón. Si antes de estudiar apartáramos las distracciones. Si antes del día de reposo preparáramos nuestra mente. Si antes de hablar de Dios dejáramos que Dios hablara primero a nosotros. Y aquí hay algo mucho más hermoso. Dios no llama a Israel porque ya sea perfecto. Dios lo llama para santificarlo. Dios no espera que llegue completamente transformado al pie del monte. Dios lo llama para iniciar ese proceso. Y lo mismo sucede con nosotros. O sea, no quiere que seamos perfectos para llegar a Dios. Quiere que demos el inicio, como lo hizo el pueblo de Israel. Quiere que demos el paso. Eso también es una esperanza para nosotros, porque quizás alguien diga, pero yo no me siento digno, yo no me siento listo, yo no me siento que mi corazón esté completamente limpio. Bueno, precisamente por eso Dios te llama, no porque ya estás listo, sino porque Él quiere seguir obrando en ti. La preparación espiritual no significa perfección inmediata.
Significa disposición sincera y por ahí se empieza. Significa decir, Señor, aquí estoy. Todavía no soy todo lo que debería ser, pero quiero prepararme. Quiero acercarme, quiero escuchar, quiero cambiar, quiero dejar que tú me santifiques. Ayúdame, Dios. Y qué hermoso sería que hoy cada uno de nosotros hiciera esa pregunta personal. ¿Cuál, hermano? ¿Qué necesito ordenar en mi vida para prepararme mejor para la presencia de Dios? Porque algo tenemos que ordenar en nuestra vida. Tal vez necesito apagar el ruido, dejar algo que está contaminando mi espíritu. Tal vez necesito arrepentirme, volver a tomar en serio la oración. Tal vez necesito despojarme de la parte material, pagar más diezmos, ayunar, pagar mi ofrenda de ayuno. Tal vez necesito dejar de vivir tan distraído, es decir, consagrar mejor mi día de reposo. Tal vez necesito regresar a una disciplina espiritual que fui descuidando. Porque el Señor, mi amigo, sigue descendiendo, por así decirlo, a la vida de todos nosotros. El problema muchas veces no es que Él no quiera acercarse. El problema es que nosotros no siempre estamos preparados para reconocerlo. Y ese es el gran problema. Y por eso este primer punto es tan importante. La presencia de Dios es un regalo sagrado. Pero el corazón debe prepararse. ¿Para qué? Para recibirlo. Y entramos a otro punto. Llegamos a Éxodo capítulo 20, poderoso capítulo, ¿ah? Conocidísimo capítulo, Éxodo 20, porque hablan de los mandamientos. Aquí encontramos uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, los 10 mandamientos. Este es el segundo punto, pero yo quisiera que hoy no lo viéramos como una simple lista de reglas. Quisiera que lo viéramos como la voz de un Dios redentor poniendo orden en la vida de un pueblo que apenas está aprendiendo a vivir en libertad. No es fácil porque ellos eran esclavos y hoy eran libres. Porque algo muy importante ocurre antes de los mandamientos. Dios les dice, sí, Dios les dice, yo soy Jehová tu Dios, en el versículo 2, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, dice el versículo 2. Eso significa que la ley viene después de la liberación. Primero los redime, luego los instruye. Primero los rescata, luego les enseña a vivir. Primero los saca de la esclavitud y luego les muestra cómo no volver a esclavizarse de otra manera. Todos, salvo los que hayan nacido en el desierto, que eran los bebés, pero después todos los israelitas eran esclavos. Años de esclavitud, eso no lo olvidemos. La única vida que ellos conocían era la esclavitud y recién ahora eran libres. Eso es muy profundo. Dios, que ya los amó, los mandamientos le da. ¿Por qué? Porque eso no nacen de un Dios lejano. Nacen de un Dios que ya los amó, que ya los rescató, que ya actuó por ellos. Y eso cambia mucho la forma de ver la obediencia. La obediencia no es una moneda para comprar el amor de Dios. La obediencia es una respuesta al amor de Dios. No obedecemos para que Él nos ame. Lo sabías, ¿verdad? Te lo repito. No obedecemos para que Él nos ame. Nos ame. Obedecemos porque Él ya ha mostrado su amor a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces el primer mandamiento va al centro del corazón. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el versículo 3. Y ahí empieza todo. Porque antes de hablar de conducta, Dios habla de adoración. Antes de hablar de relaciones humanas, Dios habla de lealtad espiritual. Antes de hablar de acciones externas, Dios habla de quién ocupa el trono del corazón. Y esa sigue siendo una pregunta decisiva el día de hoy. ¿Quién está en el primer lugar de mi vida? Y muchos dicen, mis hijos. ¿Esa es la respuesta? ¿Quién define mis prioridades? No lo dicen muchos, pero para muchos las prioridades lo define el trabajo. Porque si no, ¿cómo? Y no tengo para pagar mi casa, y no tengo para comer. Mi trabajo, hermano, es mi prioridad. Si nos hacen la pregunta, quién dirige mis decisiones?
¿Tu esposo o esposa o tus padres? ¿Esa es la respuesta? ¿Quién tiene mi corazón cuando nadie me está mirando? ¿Lo ponemos a disposición de Dios? Porque sinceramente, todos adoramos algo. La pregunta no es si adoramos o no adoramos. La pregunta es, ¿qué está recibiendo el primer lugar? Y cuando Dios da estos mandamientos, no está intentando quitar gozo. Está intentando preservar la vida, está poniendo orden, está enseñando a su pueblo a vivir en la verdad, en la pureza, en la reverencia, en la justicia, en la honra, en la fidelidad. Los mandamientos son, en cierto modo, una protección para el espíritu, para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Los mandamientos son el amor de Dios, dibujando límites puros alrededor de la vida humana. Son el amor de Dios diciendo, no quiero que vuelvas a la destrucción. No quiero que te esclavices otra vez. No quiero que tu corazón se pervierta. No quiero que olvides quién eres. Esos son los mandamientos. Es como cuando el padre le dice al hijo, no quiero que te juntes con esa gente. Claro, no le dice lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero que te juntes con esa gente? Ese es el mandamiento. Porque vas a convertirte en uno de ellos. Vas a ser como ellos. Eso nos está diciendo Dios. No quiero que olvides quién eres. Qué distinto se ve todo cuando entendemos eso, ¿verdad? Porque a veces el mundo presenta los mandamientos como restricciones incómodas. Pero los mandamientos en realidad son señales de amor. Son protección en un camino de altura. Son protección. Son dirección. Son una invitación a una vida limpia. Y dentro de todo esto también aparece el día de reposo como una señal santa. Jesucristo resumió todos estos mandamientos en dos. Amar al prójimo, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, algo similar, dijo, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente, aquí están extendidos los mandamientos, te invito a que los puedas leer, donde habla obviamente de los primeros mandamientos que se habla del amor a Dios, y obviamente los últimos mandamientos donde se habla del amor al prójimo. No codiciar los bienes ajenos, no codiciar la mujer del prójimo, no matar, no robar, etcétera. El Señor quiere de nosotros que estemos a su lado y que no lo olvidemos y que siempre lo recordemos. Ya vamos a pasar y vamos a pasar o saltar hasta el capítulo 31, donde el Señor habla del día de reposo como una señal entre Él y su pueblo. Porque el día de reposo estoy saltando, luego voy a regresar a un capítulo más, pero ahorita para entender los mandamientos estoy saltando hasta el capítulo 31 del Éxodo para hablar del día de reposo, porque el día de reposo no era solo una tradición religiosa, era una declaración de identidad. Era decir, nosotros somos pueblo del convenio, nuestra vida no gira solo en torno al trabajo, al afán, a la prisa o al mundo, sino que nuestra vida tiene un centro sagrado. Y eso nos habla muchísimo el día de hoy. Los versículos 14 y 15 lo recalcan. Nosotros vivimos cansados, vivimos llenos, vivimos corriendo, vivimos con el alma fragmentada. Y el Señor sigue diciendo que su pueblo necesita tiempos sagrados para recordar a quién pertenece. No es casualidad que un pueblo recién salido de la esclavitud necesite pues aprender a reposar de manera santa. El esclavo solo produce, el pueblo del convenio también adora. El Señor es bueno. Su pueblo había sido esclavo. No quería que vuelva a ser esclavo del trabajo, del tiempo, sino que un día a la semana alabe, adore a Dios. Y fue bien claro. En el versículo 15 dice que si no hacían caso, ciertamente morirá el que no cumple. Gran enseñanza para nosotros el día de hoy. Dios sigue deseando que no seamos esclavos del trabajo, del negocio, de los estudios, sino que separemos un día y lo entreguemos a Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de este punto? Aprendemos que los mandamientos no son frialdad religiosa, son el amor de Dios enseñándonos a vivir cerca de Él. Aprendemos que poner a Dios primero no es una pérdida, es el principio del verdadero orden.
Aprendemos que el día de reposo es una señal preciosa de pertenencia. Aprendemos que la vida de convenio toca todos los aspectos de la vida y no solo algunos. Y entonces viene la aplicación personal. Yo creo que esta parte hay que llevarla directamente al corazón, porque hoy quizá no tengamos becerros físicos ni altares visibles, pero sí podemos tener otros dioses, podemos tener otros centros, podemos tener otras lealtades. A veces el dios ajeno es la imagen, a veces es la aprobación de los demás, a veces es el dinero, el éxito, el entretenimiento, el ego, la comodidad, la ambición. A veces es una herida que se vuelve identidad. A veces también es el miedo. Y a veces es uno mismo. Y por eso esta parte de la clase no se debe enseñar solo como una lección del pasado, sino como una pregunta del presente. ¿Qué está ocupando en mi vida el lugar que solo le corresponde a Dios? Porque cuando Dios no ocupa el primer lugar, tarde o temprano algo se va a desordenar. Se desordena la mente, los efectos, se desordena la familia, el tiempo, las decisiones, la paz. Pero cuando Dios está en el centro, incluso en medio de luchas, el alma empieza a encontrar dirección. Yo diría esta frase: los mandamientos no me quitan libertad, sino me enseñan a no volver a Egipto por dentro. Qué frase tan verdadera. Porque uno puede salir de muchas cosas externamente, pero seguir internamente esclavizado. Y por eso Dios da mandamientos, no para humillar a sus hijos, sino para enseñarles a vivir como personas verdaderamente libres. Es decir, los mandamientos te va a seguir dando libertad. Y de esa manera aprenderemos a vivir con libertad. Pasamos a otro punto. Otra vez regresamos al capítulo 24 del Éxodo, porque hemos estado así en forma continua, pero sino que nos salteamos para ver solamente el principio del día de reposo. Después llegamos a Éxodo 24 y aquí el tono de la historia se vuelve aún más solemne. Antes de entrar en este capítulo, recordemos lo que está pasando. Israel ya no está en Egipto, Dios ya lo rescató, ya abrió el mar, ya lo sostuvo en el desierto y ahora lo ha traído al monte Sinaí. Ahí el Señor no solo quiere liberarlos físicamente, sino convertirlos en su pueblo santo, en un pueblo de convenio. En Éxodo 19, Dios los llama a prepararse para su presencia. En Éxodo 20 les entrega sus mandamientos. Y ahora, en Éxodo capítulo 24, llegamos a un momento profundamente sagrado. El momento en que el pueblo confirma formalmente su compromiso con Dios. Ya no se trata solo de oír la voz del Señor, sino de responderle con el corazón y decir: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ese es el título de la clase y lo veremos el día de hoy, en este momento. Éxodo 24 es entonces un capítulo de pacto, de obediencia y de cercanía con Dios. En este capítulo no solamente se enseñan verdades, aquí se establece un pacto, aquí se formaliza una relación sagrada. Aquí el pueblo responde con una frase poderosa: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, dice el versículo 7. Poderoso versículo. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y luego vuelven a decir algo parecido: haremos y obedeceremos, dice el versículo 7. Es una escena muy conmovedora, porque podemos imaginar el momento: el pueblo escuchando, Moisés comunicando la palabra del Señor, el altar, los sacrificios, el libro del convenio, la lectura solemne, la respuesta del pacto y luego esa ratificación tan seria del pacto. Todo eso comunica algo muy fuerte. La relación con Dios no es superficial, no es algo liviano, no es algo casual, no es algo para tomar a la ligera. Dios toma en serio sus convenios y quiere que su pueblo también los tome en serio. Y esto es importante porque muchas veces el corazón humano se conmueve fácilmente, pero no siempre persevera fielmente. Nos emocionamos en momentos espirituales, nos sentimos tocados en una clase, sentimos algo profundo en una oración,
nos sensibilizamos en una conferencia, prometemos cosas en un momento de claridad, pero luego viene el día común, viene la rutina, el cansancio, la demora, la espera, la tentación, la distracción. Y es ahí es donde se prueba si aquel sí fue solamente emoción o también era un convenio. Eso es exactamente lo que vemos aquí. El pueblo dice haremos, y ese haremos es hermoso, pero también es serio, porque cuando uno le dice sí al Señor, ese sí tiene consecuencias, ese sí tiene forma, ese sí tiene dirección, ese sí transforma decisiones pequeñas. Pensamos pensamientos privados, hábitos diarios, lealtades invisibles. El convenio no es solamente una frase pronunciada en un momento especial. El convenio es una vida vivida delante de Dios. Y eso sinceramente es muy necesario recalcarlo el día de hoy. Porque vivimos en tiempos donde muchos quieren lo espiritual sin compromiso. Quieren inspiración, pero no obediencia. Quieren emoción, pero no constancia. Quieren sentir, pero no sostener. Quieren momentos altos, pero no fidelidad diaria. Y así es complicado. El Sinaí nos recuerda que el Señor quiere algo más profundo, quiere una relación de pacto. Moisés lee el libro del convenio, luego se hace esa rectificación con sangre, algo muy solemne, ¿eh? Algo que expresa entrega, algo que expresa que esto no es liviano. Luego Moisés sube para recibir las tablas de piedra, escritas por Dios. Eso también es muy simbólico. Porque la palabra de Dios, mi amigo, no iba a quedar solo en el aire. Iba a ser grabada, iba a ser establecida, iba a tener permanencia. Y de la misma manera, el Señor no quiere que su verdad pase por nosotros como una emoción fugaz. Él quiere escribirla en el corazón. Quiere que eche raíz. Quiere que se vuelva memoria santa. Quiere que se vuelva convicción. Y eso hacemos en el bautizo. Y luego lo renovamos en cada semana a través de la Santa Cena. Entonces aquí viene una aplicación muy poderosa para nosotros. Muchos de nosotros hemos dicho sí al Señor en distintos momentos de la vida. Lo hemos dicho en bautismos. Lo hemos dicho al participar de la Santa Cena. Lo hemos dicho en convenios del templo. Lo hemos dicho en oraciones intensas, en momentos de arrepentimiento, en decisiones muy profundas. Pero la pregunta es, ¿cómo estoy viviendo en los días comunes? Porque el verdadero compromiso no se demuestra solo en el altar, mi amigo. Se demuestra en la rutina. Se demuestra cuando nadie aplaude, cuando no hay emoción intensa, cuando el cielo parece guardar silencio, cuando la obediencia cuesta, cuando la espera se alarga. Uno tiene que seguir fiel sin ver todavía el resultado. Siempre se nos aconseja que seamos coherentes con lo que decimos en la presencia de Dios. Debe sostenerse también en el silencio en los días comunes. Ese es el converso. Ese es el convenio. El verdadero converso es eso. Ese es el convenio. No es solamente decir, Señor, te seguiré, cuando el momento es hermoso. Es seguir diciendo, Señor, te seguiré, cuando el camino se vuelve difícil. No es solo prometer cuando uno siente el Espíritu, sino que es permanecer cuando uno siente menos al Espíritu. No es solo tener una experiencia en el monte, es bajar del monte y seguir siendo del Señor. Y eso requiere profundidad, requiere raíz, convicción, amor real, requiere fe, requiere obediencia perseverante. Así que la pregunta para el corazón sería, ¿estoy viviendo de manera consistente lo que un día prometí delante de Dios? No para culparnos, mi amigo, sino para examinarnos con sinceridad, porque el Señor no quiere una devoción superficial, Él quiere un pueblo del convenio. Y un pueblo del convenio es aquel que no solamente habla de Dios, sino que vive para Dios. Qué bonito, vivir para Dios. Avanzamos a otro punto y llegamos al contraste más doloroso de toda esta lección, porque después de la preparación de los mandamientos y del pacto viene Éxodo capítulo
32. Ahí aparece el becerro de oro. Así lo dice el versículo 19 del capítulo 32 del Éxodo. Baja Moisés con las tablas y las quiebra por lo que se ve o por lo que él ve. Y yo creo que una de las razones por las que esta historia impacta tanto es porque ocurre demasiado rápido. Casi parece increíble, es que el pueblo es muy cambiante, pero muy rápido olvidaron todo. Hace poco el pueblo había dicho todo lo que Jehová ha dicho, nosotros lo haremos. Y parece que se olvidaron. Hace poco había habido solemnidad, había habido revelación, había habido convenio. Y ahora, mientras Moisés está en el monte, el pueblo se desespera. Siente la demora, siente el vacío, siente incertidumbre. Y entonces pide algo visible, algo tangible, algo inmediato. Claro, ellos habían sido esclavos, habían visto. Y ellos terminan haciendo un ídolo, igual que los egipcios, un becerro y de oro. Eso es tremendo. Y nos muestra una verdad triste, una verdad de lo que no se puede creer en el ser humano. Muchas veces el problema del corazón no es solo la rebelión abierta, también es la incapacidad de esperar a Dios. Somos demasiados impacientes, todo lo queremos para ayer. Y eso, obviamente, es absurdo. Esta historia es muy profunda, porque cuando el corazón no sabe esperar, busca sustitutos. Mucho cuidado con esto, mi amigo. Cuando el corazón no sabe confiar, fabrica seguridades falsas. Cuando no soportamos el silencio de Dios, buscamos algo visible que le dé una sensación rápida de control. ¿Quieres que sea más específico? Bueno, el ser humano busca la brujería. Quiere saber la verdad y busca en los medios equivocados. Busca la ouija, busca los horóscopos. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. El becerro de oro no fue solo una figura de metal, fue la expresión externa de una crisis interior. Una crisis de paciencia, de confianza, de memoria espiritual, de lealtad, de adoración. Y yo creo que eso es muy importante enseñarlo así, porque a veces leemos esta historia y pensamos, qué barbaridad, ¿cómo pudieron hacer eso? Pero si somos sinceros, nosotros también corremos ese mismo riesgo. Quizá no levantamos un becerro físico, porque ya sería muy descarado, ¿verdad? En estos tiempos. Y son tiempos modernos donde no se puede hacer eso, no se hace eso. Aunque hay congregaciones que adoran sus ídolos. No son becerros de oro porque tienen figuras de imágenes celestiales, pero son imágenes o ídolos. Quizá no hacemos una figura de oro porque no hay dinero, pero sí podemos fabricar sustitutos. Sí podemos llenar la demora con los ídolos. Muchas veces ponemos nuestros ídolos antes que Dios. Sí podemos buscar alivios falsos, sí podemos poner nuestra confianza en cosas visibles cuando sentimos que Dios tarda. Lo hacemos. Somos impacientes. Y entonces esta historia deja de ser una rareza del pasado y se vuelve pues un espejo espiritual del presente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos parecemos al pueblo de Israel. ¿Qué hace entonces mi corazón cuando Dios tarda? ¿Qué hace mi corazón cuando no entiende? ¿Qué hace mi corazón cuando la respuesta no llega rápido? ¿Qué hace mi corazón cuando tiene incertidumbre? ¿Somos personas que esperan, que confía, que ora, que se mantiene reverente? ¿O empieza a construir algo que le dé una falsa seguridad? Eso es fortísimo. Muchas veces el becerro moderno no parece religioso, parece práctico, parece razonable, aceptable, incluso parece exitoso. A veces el becerro moderno es la obsesión con la imagen, a veces es el dinero, una revelación, una relación, a veces es el trabajo, la ambición o una distracción constante, a veces es una adicción emocional. A veces es una costumbre que uno sabe que no está bien, pero a la que se aferra porque le da una sensación temporal de alivio. Y lo triste del ídolo es que promete sostener, pero no puede salvar. Promete control, pero no da paz. Promete seguridad, pero deja vacíos. Promete alivio, pero termina esclavizando. Y por eso esta escena es tan trágica, porque el pueblo intercambia la gloria de Dios vivo por algo hecho por manos humanas.
Y eso también empobrece, o siempre empobrece el alma. Aquí hay algo más fuerte. El problema no fue solo que hicieron algo malo, el problema fue que olvidaron demasiado rápido quién los había sacado de Egipto, y eso también nos pasa. A veces después de ver milagros, olvidamos. Después de ver respuestas, olvidamos. Después de ver o sentir la mano de Dios, olvidamos. Después de prometer, olvidamos. Y en ese olvido se abren puertas muy peligrosas. Por eso la memoria espiritual es tan importante. Recordar quién es Dios, recordar qué ha hecho, recordar cómo nos ha sostenido y recordar sus promesas. Porque cuando se pierde la memoria espiritual, crece la posibilidad de la idolatría. ¿Lo escuchaste? Cuando se pierde la memoria espiritual, crece la posibilidad de la idolatría. Y entonces aquí hay una frase que yo enseñaría. Cuando dejamos de esperar a Dios, empezamos a fabricar sustitutos. Mucho cuidado. Y aquí también se ve algo muy serio. El pecado no es algo pequeño, no es una simple travesura espiritual. El pecado rompe algo. El pecado enfría algo. El pecado desvía el corazón. El pecado aparta. Pero gracias a Dios, la historia no termina ahí. Porque si terminara en el becerro de oro sería una lección tristísima, pues. Pero no termina allí. Luego aparece la intercesión. Luego aparece la misericordia. Aparece la presencia de Dios otra vez. Luego aparece el nombre de Jehová proclamando en gracia. Y eso nos lleva al siguiente punto. Que después del pecado uno podría pensar que todo terminó, que el convenio quedó destruido, que la historia se quebró sin remedio, que Israel ya no tenía futuro espiritual. Pero entonces aparece Moisés intercediendo. Y esa parte es profundamente conmovedora también. Porque Moisés no habla con ligereza, habla con dureza, pero también habla con amor por el pueblo. Habla con reverencia, pero también con valentía espiritual. Él ruega, intercede, pero sobre todo busca el favor de Dios. Y entonces llegamos a Éxodo capítulo 33, donde aparece una de las frases más hermosas de toda esta historia. Moisés, en esencia, dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Dónde lo dice? Versículo 15, poderoso versículo. Te lo vuelvo a leer. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, le dice Moisés a Jehová. Qué frase, qué profundidad, qué discernimiento espiritual de este hombre. Moisés entiende algo que nosotros también necesitamos entender. La verdadera bendición no es solo avanzar. La verdadera bendición es avanzar con la presencia de Dios. Porque ¿de qué sirve moverse si Dios no va con nosotros? ¿De qué sirve llegar lejos si llegamos vacíos? ¿De qué sirve tener resultados si hemos perdido la comunión con la divinidad? ¿De qué sirve el progreso externo si por dentro el alma está inactiva? Por eso Moisés no se conforma con lo que el pueblo simplemente continúe. Moisés no se conforma con que el pueblo simplemente continúe. Es decir, Moisés no quiere solamente avanzar, él quiere la presencia del Señor. Y Jehová responde con una promesa hermosísima en el versículo 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué hermosa respuesta. No solo dice iré contigo, dice también te daré descanso, porque la presencia de Dios no solo guía, también tranquiliza, no solo conduce la presencia de Dios, también consuela, no solo corrige, también descansa el alma. Y qué importante es esto en un mundo tan complicado como vivimos ahora. Hay mucha gente caminando, pero sin descanso. Hay mucha gente ocupada, pero vacía. Hay mucha gente avanzando, pero sin presencia divina.
Y el Señor aquí revela que el verdadero descanso no viene solo de tener menos problemas, viene de caminar con Él. Luego Moisés pide algo todavía más profundo. Le dice al Señor, te ruego que me muestres tu gloria, en el versículo 18. Y entonces viene uno de los momentos más sublimes del Antiguo Testamento. Dios pasa delante de Moisés y proclama su propio nombre. Y lo que dice es absolutamente conmovedor. Se revela como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el clímax. El clímax. Ese es el clímax. Es hermoso. No hay comparación. Así dice el versículo 6 de Éxodo capítulo 34. En el momento donde más claramente podía brillar el juicio, donde más debía ser juez, Dios también hace brillar su misericordia. Así es Dios, misericordioso. Eso no significa que el pecado no importe. No significa que la idolatría sea pequeña. No significa que Dios sea indiferente. Sino que sí significa que su santidad no excluye su compasión. Significa que su justicia no anula su misericordia. Significa que Dios sigue siendo abundante en gracia, incluso cuando su pueblo ha fallado profundamente. Y eso, sinceramente, toca el corazón de uno, porque todos necesitamos esa verdad. Todos hemos fallado de una manera u otra. Todos hemos tenido becerros de oro en algún sentido. Todos hemos sido inconstantes. Hemos prometido más de lo que luego sostuvimos. Todos hemos necesitado intercesión, misericordia. Y qué esperanza da saber que el Dios de Sinaí también es el Dios de la compasión, que el Dios del fuego también es el Dios de la paciencia, que el Dios del convenio también es el Dios del perdón, que el Dios que llama a la santidad también ofrece restauración al que vuelve con humildad. Y luego sucede algo impresionante. El Señor renueva el convenio. Después de todo lo que pasó, todavía hay futuro. Todavía hay una posibilidad de restauración. Es decir, hay misericordia en movimiento. Hay gracia suficiente y cuando Moisés baja del monte, su rostro resplandece. Eso también es profundamente simbólico, porque quien ha estado realmente con Dios nunca va a bajar igual. La presencia de Dios, mi amigo, deja huellas. La comunión con Dios ilumina. El perdón de Dios transforma en las personas. La misericordia de Dios cambia el semblante espiritual. No se trata solo de emoción. Y yo creo que este punto debe llegar muy al corazón de cualquier persona que se sienta lejos, culpable o decepcionada de sí misma. Porque la lección no termina con la caída, termina con la misericordia. No termina con el ídolo, termina con la presencia. No termina con la ruptura, termina con la renovación. No termina con vergüenza solamente, termina con un Dios que todavía habla, todavía quiere acompañar a su pueblo. Y eso es una palabra muy viva para nosotros. Tal vez alguien está escuchando esta clase y siente que ha fallado demasiado. Tal vez alguien siente que se enfrió o quizás sabe que ha puesto otras cosas delante de Dios, o quizás siente que ha descuidado sus convenios, o quizás siente que ya no merece volver a la presencia del Señor. Pero en esta historia vemos con claridad que Dios sigue siendo Dios misericordioso y piadoso. Así es Jehová. Porque el arrepentimiento no es solo sentir culpa. El arrepentimiento es volver, es apartarse del mal y girar el corazón nuevamente. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. Es dejar el ídolo, es soltar el sustituto, es reconocer la falla, es humillarse, es regresar a la presencia. Y cuando eso ocurre, mi amigo, sinceramente el Señor no solo te va a perdonar, también te va a restaurar, también te va a acompañar y también te va a volver a dar descanso. Yo diría esta frase con mucha ternura para terminar la clase. Nuestro pecado puede alejarnos de Dios,
pero el arrepentimiento nos vuelve a poner frente a su misericordia que tanto queremos. Qué verdad tan hermosa, no lo dudes. Ahora bien, aquí está la clase, te la muestro tal como hemos quedado y siempre lo hago. Después de recorrer toda esta historia necesitamos visualizarla a la vida diaria, porque no estamos aquí, una vez más mi amigo, no estamos solo estudiando Israel, estamos dejando que el Espíritu nos pregunte algo que a nosotros y para ello veremos el resumen con la aplicación para nosotros. ¿Dónde estoy yo dentro de esta historia que hemos visto el día de hoy? ¿Dónde? ¿Qué parte? Tal vez algunos se identifican con el pueblo al pie del monte, saben que Dios los ha bendecido, pero sienten que todavía les cuesta vivir con reverencia y profundidad. Tal vez otros se identifican con el momento del pacto, aman al Señor, quieren obedecer, quieren decir haremos, pero saben que necesitan más constancia. Tal vez otros se identifican con el becerro de oro, han dejado de algo que algo ocupe el lugar de Dios en su interior. Tal vez otros se identifican con Moisés, demandando por la presencia divina, porque ya entendieron que nada vale más que caminar con Dios. Tal vez otros se identifican con la necesidad desesperada de misericordia. Sea cual sea el caso, esta lección, mi amigo, deja varias enseñanzas muy prácticas. Lo que tenemos que saber es que la vida espiritual profunda no sucede por accidente. Hay que prepararse, hay que santificarse, hay que ordenar el alma porque está muy desordenada. Hay que darle lugar a Dios. Hay que tomar en serio la reverencia. La segunda es esta. Los mandamientos son una expresión del amor de Dios. No lo tomemos como una molestia. No son una carga cruel, son una guía para una vida libre y santa. La tercera es los convenios no son emoción pasajera, son compromiso constante. Algo tan importante. Son compromisos constantes. No basta con decir sí en un momento espiritual. Ese sí tiene que sostenerse en el tiempo, ser perseverantes. La cuarta es cuando el corazón no sabe esperar, corre peligro de fabricar ídolos. Y por eso necesitamos aprender a confiar en los tiempos de Dios. La quinta es la misericordia de Dios sigue disponible para el que vuelve sinceramente. Eso es una verdad inmensa. Acá viene una pregunta para nuestra vida entonces. ¿Qué te está diciendo Dios hoy a través del Sinaí? ¿Te está diciendo que te prepares más? ¿O te está diciendo que vuelvas a ponerlo en primer lugar? ¿Te está diciendo que tomes más en serio tus convenios? ¿Te está mostrando algún ídolo oculto? ¿O te está invitando a arrepentirte? ¿O te está recordando que su presencia vale más que cualquier otra cosa? ¿Te está diciendo que todavía hay misericordia para ti? Porque estas clases no las estudiamos para saber más. Las estudiamos para cambiar, mi amigo. Lo estudiamos para volver a la divinidad. Lo estudiamos para vivir un poquito diferente. Y esta lección tiene un llamado muy claro para nosotros. Volvernos un pueblo de la presencia de Dios. Esa es la meta. No solo un pueblo con costumbres religiosas, con emociones espirituales. No solo un pueblo que conoce historias bíblicas o que conoce la Biblia. Ese no es el objetivo. Un santo de los últimos días no es la idea saber la Biblia de memoria, sino un pueblo que de verdad quiere caminar con el Señor. Un pueblo que se prepara, que obedece, que recuerda, que no cambia la gloria de Dios por ídolos pasajeros. Un pueblo que se arrepiente cuando cae porque va a caer, pero que no podemos arrepentir, pero que nos podemos arrepentir. Un pueblo que valora más la presencia de Dios que cualquier otra cosa. Y si eso llega al corazón, entonces esta lección habrá cumplido su propósito. Mi amigo, para terminar esta clase, imagínate ese monte donde estuvo Moisés, donde hubo fuego, nube, trueno, santidad.
Moisés subiendo, Dios hablando, el pueblo esperando, las tablas del testimonio, la ruptura, la intercesión, la gloria, la misericordia. Todo eso ocurre en estos capítulos. Pero al final, mi amigo, la escena más poderosa no es solo un monte envuelto en fuego. La escena más poderosa es un Dios santo que todavía quiere caminar con un pueblo imperfecto. No te olvides, eso es lo que más nos debe conmover. Porque Israel falló y aún así Dios sigue llamándolo. Israel se desvió y aún así Dios mostró misericordia. Israel fue inconstante y aún así Dios renovó el convenio. Eso no minimiza la gravedad del pecado, pero sí magnifica la grandeza de la alegría. Y eso debe llenarnos de esperanza, porque si el Señor siguió obrando con ellos, también puede seguir obrando con nosotros. Si el Señor les mostró misericordia a ellos, también puede mostrárnosla a nosotros. Si el Señor quiso acompañarnos con su presencia, también quiere acompañarnos hoy. Entonces la pregunta final de esta clase no es solamente ¿qué ocurrió en Sinaí? La pregunta final es ¿qué está ocurriendo en mi corazón delante de Dios? ¿Estoy preparándome para su presencia? ¿Estoy obedeciendo con amor? ¿O estoy viviendo fielmente mis convenios? ¿Estoy levantando algún becerro de oro interior? ¿O estoy valorando más su presencia que mis propias seguridades? ¿Estoy dispuesto a volver con humildad para recibir su misericordia? Este día, el Dios del Éxodo, del capítulo 19 al 34, sigue siendo el mismo el día de hoy. Sigue siendo santo, firme, glorioso, digno de reverencia. Sigue siendo misericordioso, piadoso, paciente, abundante en amor. Así que, mi amigo, no olvidemos que Dios no solo quiere sacarte de Egipto, sino quiere formar en ti un corazón que pueda vivir en su presencia. Y eso, mis amigos, es una obra sagrada. Que el Señor nos ayude a prepararnos, a obedecer, a sostener nuestros convenios. Que el Señor nos libre de los ídolos del corazón. Que nos enseñe a esperar. Y que, sobre todas las cosas, nunca prefiramos avanzar sin su presencia. Porque si su presencia va con nosotros, entonces hay esperanza. Si su presencia va con nosotros, entonces hay dirección, hay descanso. Y si su presencia va con nosotros, entonces, aún siendo imperfectos, seguimos caminando hacia algo santo. Qué hermosas escrituras donde el Señor nos da oportunidades, no una, no dos, no tres, muchísimas veces. Ese es el Dios Jehová. Hoy día lo has conocido un poco más. Te invito a que me sigas la próxima semana para que lo conozcas un poco más. Te invito a que me dejes tus comentarios. ¿Qué sientes por ese Dios, por ese Jehová? El cual ahora lo tenemos presente en nuestras vidas y también quiere ayudarnos. Te espero la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme.